22 y 18. ¿Y saben qué hora es? Como siempre a las 22 y 18, era súper arbitrario. Arranca, como todos los martes de Mamartes, la hora quilmeña. Mándate a dormir. No se está moviendo y no veo al nono abajo, que en general es lo que la... Estaba leyendo el nono A recién. ver. Voy yo, la concha, puta. Pero no digas. Che, pero arrancó superar. No. Uy. No, pero. Claro que no lo correban así. Pero prenda el micrófono, caballero, préndalo. Ahí va. Igual las puteadas no se escucharon mejor, la verdad, porque eran bastante indecorosas. Fuerte el aplauso, la tribuna está como loca con el arranque de la hora quilmeña, ¿eh? Ahora sí, porque vamos a hablar. Me propuso un desafío hoy para la hora quilmeña. ¿Un desafío? Un desafío. Vamos a hablar de los dos frentes que tiene hoy el gobierno. Hoy se conoció el dato de inflación. Sí. Uno es el económico, claramente. Vamos a analizarlo en detalle. Y otro es el judicial. Me propuso un desafío, ¿por qué? Porque el frente judicial, la discusión judicial, en general, tiende a aburrir. Aburre a la gente. Aburre a la gente. La gente se baja. Acá la propuesta es tratar entre todos juntos que sea divertido. Vamos a hacer divertido lo judicial. Vamos a aprender y a divertirnos. Si te hubiera escuchado Cristina Kirchner hace 5 años, era jefe de campaña directamente. O sea, si caía alguien le decía, vamos a ser divertido lo judicial. Y lo judicial. intentó Cristina de varias formas, pero el partido más importante, más allá de lo económico que nos metemos, está jugando también en el frente judicial hoy para el gobierno. Los dos, en definitiva, atravesados por lo político, por supuesto. De hecho, lo decías vos desde que arrancamos este programa, lo dijo el Domingo Sofía Caram, lo dijo Fidanza cuando vino al programa. Yo lo dije también. Lo dijo Rufo. Rufo, supongo. Dijo todo. Todos aclaran que de verdad donde se están midiendo y donde puede correr sangre es en lo judicial. Y está vinculado también, y tratar de explicar eso es un poco el desafío, a cuestiones que están pasando. O sea, el gobierno eventualmente puede llegar a adjudicarle, como empezó a hacer hoy con algunas cosas, complicaciones en la economía, también a lo judicial. Y vamos a tratar de explicar por qué. Esa es una puerta que se puede abrir. pregunta. Esa sale mal, Judicial, esa sale mal. ¿Lo de judicial para el ahora? O muchas veces que lo judicial y las causas salen 5, 10. Ahí va, por ahí va. Concha de Me parece que Ahí va, por ahí va. dio en la tecla, Pero me parece. empecemos por lo económico. Hoy se conoció la inflación. Un mal dato de inflación, muy mal dato de inflación, 3,4. Es cierto que marzo siempre es un mes complicado, primera excusa del gobierno, pero algo que no se está viendo en general y lo que no se está hablando es que venimos de una serie de cruces sin decirlo públicamente, y seguramente mañana cuando el presidente putee este programa como hace todos los días de su vida, va a decir que es mentira, pero empieza a haber cortocircuitos concretos entre Milei y Luis Caputo, su ministro de Economía. Mirá, eso sería novedoso. Y uno lo empieza a ver también en expresiones puntuales de un tiempo a esta parte. Los invito a hacer un breve repaso. Hoy 3,4 el dato de inflación. Sí. Hace exactamente un mes, Milei decía, en agosto empieza con 0. En agosto empieza con 0, en agosto empieza con 0. Cuando lo viene diciendo hace prácticamente un año, pero hace un mes sostenía esto, insistía con esto, ya no lo dice, por supuesto. Pero mientras Milei decía eso, le preguntaban a Caputo en alguna conferencia de estas en fundaciones, organismos y demás. Bueno, empieza con 0, como dice el presidente. No, bueno, Caputo le ponía paño frío. O sea que ya ahí había una contradicción discursiva entre lo que decía uno y lo que dice otro. Eso pasaba hace un mes. Ahora pensemos hace una semana, nada más, no hace un mes, hace una semana, Milei, primero Luis Caputo, en una entrevista que da, reaparición de un ministro con Luis Majul del gabinete, que no venían hablando por todo el quilombo de Adorni, etcétera. Luis Caputo sale básicamente a decir, está todo perfecto, lo que pasa es que ustedes son muy hijos de puta que tratan de hacer mierda todo. Ustedes quieren los periodistas. Los periodistas hacen, Caputo viene hablando de un término, Milei también lo utiliza, que se llama cherry picking. ¿Cómo? ¿Cómo? Cherry picking. Cherry picking. Clásico Ubico cherry de lo picking, que está hablando. pero lo que dice básicamente es, van eligiendo problemitas y a partir de los problemitas dicen, está todo mal. Claro. Exactamente, viene insistiendo con eso, pero Caputo básicamente salió a decir, con Majul está todo excelentemente bien. Perdón. Como el pie de Tomás, básicamente. Pará, estoy renovando mi bolsa de frío. Caputo tiene muy Traigan poco de otra capo, bolsa. pero Creo que esta mucho... se la banca todavía. La banca. Sigan. Es como el Estamos bien. plan del gobierno, ¿acaso?
La duda si se la banca o no. Y Milei sería Tomás, que dice: está todo bien, hay que seguir Está así. todo bien. Estamos bien, estamos bien, el pie funciona, el programa sigue. Si no fuera por Pero- tu pie, estás lujo de todo el cuerpo. Hace exactamente. No, eso dijo Claro, hoy, ¿no? básicamente, hace exactamente 10 días, Caputo decía: está todo bien, tanto así. El problema son los economistas que buscan el problema, los periodistas. Los Manu Jove de la vida. Los Manu Jove de la vida. Fue igualmente, al mismo tiempo, fue con una especie de prendedor a dar esa nota que se lo había dado la mujer. Dijo que era para ahuyentar la envidia, un vínculo también Estaba religioso. hecho un pelotudo, Estaba en Caputo, esa. ¿no? Pero cuando Caputo sale a decir: está todo bien, el problema son todos ustedes, básicamente, esa misma semana, 3 días después, Milei dice: pedimos paciencia, reconozco que fueron meses duros. Hay una contradicción de vuelta ahí. Sí, sí. O sea, no sale con la misma línea de Caputo diciendo: está todo perfecto. Vos lo que lees es que se están cruzando entonces públicamente. Pero te pregunto, ¿tenés un poquito de data? Sí, señor. Mirá lo que pasó hoy, de hecho. Concretamente, poneme el tuit, Rama. Hoy, Caputo, fiel al estilo de Caputo, anuncia la inflación y hace, hasta desde lo estético, lo visual, una serie de puntos de por qué la inflación midió lo que midió. Ahí abajo no lo vamos a analizar todo, pero lo que dice es... Muy difícil así. Empieza en Fuente este Al mal dato... Jazeera. En este mal dato empieza Caputo a decir: bueno, pero ojo que esto está bien. Fuerte desaceleración de la canasta básica. Si le sacás lo estacional y le sumás... Esto es una un problema. cita con comentario. a un Cita con tuit? comentario. El O sea, tuit de Caputo- Caputo dice: hey, mirá. Acá hay cosas buenas al final de este dato. Y Milei dice: El está dato es mal malo. lo que está pasando. El dato es malo. Milei no busca vuelta, después se lo explicaré en AmCham. Ahora nos metemos en la explicación de Milei, pero también otra contradicción. Hace no mucho lo contó Carlos Pagni, es algo que Luis Caputo viene planteando también, que a su equipo económico le dice: nosotros podemos hacer todo lo que tengamos a disposición, Sí. y de hecho lo estamos haciendo, pero hay un problema que no podemos atajar, que no podemos solucionar, que es el ruido político. Claro. De hecho se lo pregunta Majur y ahí Caputo le dice: no, el ruido político de los opositores. La verdad que cuando habla de ese ruido político, Caputo habla del ruido político de la interna, claramente, que está fagocitando al gobierno en muchos aspectos. Claro, si hablas de ruido político, ¿quién maneja la política? Lo dice el propio Milei, es Karina Milei. Entonces hay algunos que dicen: che, Milei interpretó eso como un palito de Caputo a su hermana con el ruido político, la versión del ruido político. Tampoco te sirve Incluso- no tener un vocero ahí. Tampoco te sirve en absoluto no tener un vocero. El problema de Adorni sigue explicándose en muchos factores en simultáneo. Ahora nos metemos también en particular en un posible futuro de eso. Pero este planteo de Caputo del ruido político y la complejidad del ruido político expone también ese quilombo, básicamente, del gobierno. Caputo, hoy uno tiende a creer que Caputo no peligra en su situación ni nada por el estilo, no hay ningún ruido en ese sentido, más allá del mal dato de inflación de hoy. Pero para tener una referencia, uno cree cómodamente que Caputo va a llegar al Mundial como ministro de Economía. Y Sí. claro, por supuesto. Bueno, si Caputo llega al Mundial como ministro de Economía, será el que más dure en el cargo desde Labaña, desde Roberto Labaña. estás rompiendo la pija. Desde Roberto Labaña, así te rompo la pija. Wow, le rompiste toda la pija, Rufo. Es increíble. ¿Qué tanta verga hoy, boludo? Pero efectivamente, para tener una idea también, el último que ha durado tanto en el cargo es Martín Guzmán, para tener la referencia. O sea, le va a empezar a jugar el récord en la cabeza en Bueno, un momento. en yo, algún momento yo no lo veo. Pero además te modificaba mucho el dato, ¿no? Te rompo Ojo, la no sea como Saja cuando cumplió la valla invicta y le metió en un gol. al Bueno, minuto claro, siguiente. exactamente. Pará, no sé si lo ven. Quédate quieto. Tenés una mosca en el pelo. Sí. Sí, verde, y verde. ¡Es verde! No es una mosca, es algo peor. Pará que quiero ver si sigo ¿Por qué hablando. está tan quietita? No sé. Es la basura más grande que existe. Y no se mueve. No sé. No se mueve, A ver si boludo. podemos cumplir el récord. ¿Cuánto tiempo se queda la... Vos sigue ahí. Sigamos con la hora quilmeña y quiero ver hasta cuándo Pero vos se queda. seguís, seguís. El tema con la inflación. Se me quedó dentro tuyo, boludo. Se le mete en la oreja. Boludo, yo lo vengo diciendo, hay una mosca que aparece siempre acá, que para mí es siempre la misma, boludo. Es imposible en términos de Ahí la vida. sentí. Ahí está, no, quédate quieto, no, quédate cara, quieto. cara, cara. No te muevas, Vos seguís haciendo. Es horrible, es horrible. No, Ojalá no que se pega, meta no en el pega. oído. ¡Ay, Dios! Pero No estuvo está bueno. siempre Vuelve. Es solo una Acá, acá, mosca, acá. Es boludo. una sola. Es muy verde, A mí me aparte. atacó el Listorti una vez. Es muy verde. Muy Ay, verde. Dios. Lo cierto. Entonces vos decís que va a cumplir el récord. No, digo que falta muchísimo incluso para el Mundial. De hecho, el gobierno tiene que llegar al Mundial. Estamos todos de acuerdo en que lo planteamos el Pero otro día. porque y el vamos- Mundial, ¿qué pasa? Ahí se dice, Upa. parate de que no pasa el nada. Mundial, Macri la pasó mal en el Mundial en términos económicos, por supuesto. Van a haber muchos argentinos yéndose afuera, pero lo cierto es que hay mucho en el gobierno planteando llegar al Mundial. De hecho, algo vinculado estrictamente con el Mundial.
todos coinciden que el gobierno pasa un mal momento. Todos, incluso adentro del gobierno, por cierto. No es que solamente periodistas, analistas y demás. En el gobierno coinciden que el gobierno pasa un mal momento. ¿Qué pasa, boludo? De hecho, ¿Qué muchos mierda se ríen? muchos periodistas, Sí. muchos funcionarios están yendo a ver a Luis Caputo por temas de caja, por quilombo en el PAMI, por quilombos varios que hay en materia Hoy de recibió guita. a intendentes una cantidad. No recibió. considerable. Mientras estaban los funcionarios en AmCham, fueron los intendentes también a marcar la cancha de la provincia de Recibió Buenos Aires. y demás. metafóricamente. Cuando los funcionarios, no directamente vinculados a la economía, por supuesto, pero ministro, primera línea, van a hablar con Caputo de las cajas, se están yendo todos. Hay una frase que circula mucho del gobierno que se vincula con el mundial. ¿Qué dice? Elijo creer. Caputo le dice lo que dijo hoy Caputo, básicamente, que es: va a estar todo bien, va a ser un sendero por el parque, se vienen los 18 meses mejores de la historia Frase argentina. de Nene Escaloneta. Nene Escaloneta. Y están los funcionarios yéndose, mira, sabemos que esto es un quilombo, pero elijo creer entre el presidente, el ministro, el plan económico, que bancamos, creemos en esta. Están en elijo creer realmente. La de Caputo diciendo se vienen los 18 Sí. mejores 18 meses de historia argentina es fuerte porque por primera vez no te ponen el final del túnel ni a un mes de distancia. Es ahora. Sí. Ahora ya tenemos Ahora que arranca. estar en el primer mejor mes de los 18 mejores de la Está historia claro Y a argentina. eso, sumarle si nos tenemos que ir, volvemos al sector privado. Sí. O sea, de vuelta hay como cierta. ¿Tenemos Milei- algunas de esas frases? Tenemos igual? algunas de esas Porque frases y esa la también mandaron hoy. la- Esa es de hoy, y- de sí, AmCham. Esa capaz es de la hoy, gente de no la AmCham. escuchó, Mucho esto es movimiento reciente. ahí en AmCham. Y también, mientras Milei dice una cosa, como al mismo tiempo dice otra a partir de del planteo del programa económico. Quiero repasar algunas cositas de inflación, desagregar un poco, entender este 3,4 de hoy, porque es una mala noticia. Si les parece, procedo. Ahí ¿Cómo en la no? pantalla, usted dígame. Mientras se traslada la pantalla y la Ya. prende, me hizo tentar mucho lo de la mosca que sigue en su celular. Y la gente en el chat decía, ¿cómo no va a estar con Manu Joves si es la basura más grande? Y yo acabo de y uno que dijo que no se meta en un transportador, vi la peli. Porque Vamos a repasar se va a pantalla. en detalle el dato de inflación de hoy, si les parece, si me lo permiten. A ver, no muestres el código. Ahí está. A ver. Ahí está. Uy, la concha. Un archivo de la. Bueno. De la pizarra no se ha guardado correctamente. ¿Desea abrirlo? para mí, abrilo. Abrí, Para abrí. mí- Para mí, abrilo. Ahora No sé. es un pelo. No, esto no es el. No es lo que preparamos. ¿No es lo que prepararon? bueno. Me están boludeando, me boludean. Mirá esas bufarlocas. Es un bullying asqueroso. No es esas tetorras no son del presidente Milei. Primero que aclaramos, porque después me verdad. putea a mí, Te verdad. bloquea a vos, me bloquea a mí. No, esto no Ernesto es. y yo estamos bien igual. Esto fue, o fue una idea de la producción o de No se Mago puede que hace estas poner maldades. No, Sin embargo, paso porque tenemos datos. Fue idea del Mago seguro. No, bueno, no es verdad. No es Bueno, una idea ahí mía, está ¿no? aclarado entonces, Manu. No Me es una parece que idea. está resuelto. Me pone en el medio de las Por tetas. suerte no tengo nada que ver yo en esta situación. No fue Y presidente. además Esto, la cara de sí, fui yo. en el medio de las presidente, esto es mentira, no fue mi idea. Buena aclaración, está bien aclarado, Manu. Absoluto, pero sí repasemos. Ahí está, información, de Bien. verdad. Ahí está. A Ahí ver, está. a ver, a ver, información. a ver, Acá a ver, estamos a hoy, ver. 3,4. El dato de hoy, muy mal dato, Mal es dato. cierto. Marzo siempre es malo, pero lo que está pasando es esto. Que vemos ya hacia arriba. Exactamente. Diego Desde- Recalde analizaría la proyección de esa curva. Diego diría Esa que no la baja. inflación fue solamente de 0,5. Exactamente. Porque es la diferencia entre el 2,9 y el 3,4. Pero no, la inflación fue 3,4, por supuesto. Y además, otra instancia es esta, que es el primer trimestre de este año. Enero, febrero, marzo, rondando el 3 siempre, 2,9, 2,9, 3,4. El gobierno había proyectado en el presupuesto en diciembre del año pasado 10 para todo el año. Ya en este combo tenés 9,4. O sea que Durísimo. es Un arranque durísimo. un arranque ¿Y la durísimo. anual cuánto habían proyectado? Anual. No, anual 10. 10. Claro, Anual en el 10. presupuesto habían proyectado 10 anual. Así que el mes que viene toca 0. Toca 0 y Pero así- Pero, 0,1, por eso 0,1. esa era la cuenta, Bueno, básicamente. Por supuesto que es verdad la explicación de la estacionalidad, porque si vos te fijás, educación fue mucho más alto, 12 arriba del promedio. Está Marzo claro. es siempre un mes complicado. Siempre un mes digamos. complicado. De hecho, si vos repasás para atrás, el marzo anterior fue 3,7, también fue alto. Después empezó ese piso del 1,5, por ahora piso, y fue volviendo a escalar paulatinamente. Pero bueno, hay que ver qué pasa. Por supuesto, alimentos igual que el promedio, 3,4. Lo cierto es que es un muy mal número, como describe Milei. El problema también es que el gobierno tiene primero la inflación como su carta para presentarse ante el mundo, la baja de la inflación, la desaceleración era una. Y la segunda, voy volviendo a la mesa porque ya volveremos a la pantalla, es
Fue corto. El funcionamiento de pasamiento y de vuelta. Hoy es muy de ida y vuelta. Aumenta el mapa de calor. Hoy mucho ida y vuelta. Sí, hay que. De arriba es el plano de arriba y el desplazamiento de Atacamos mano. con el Acá. lateral por derecha. El otro es el famoso déficit cero. Upa. Entre tanta explicación de Milei, de hoy, en AmCham, que habló largo y tendido, intentó meterse en la parte técnica económica del Milei especialista que iba a los programas, nombró a economistas con cuyos nombres bautizó a todos sus perros, nombró a Robert Luca, nombró a Milton Friedman, hizo toda la explicación técnica correspondiente. Por supuesto que por momentos reconoce también el problema de la política. Quizás no era solamente un fenómeno monetario, sino también se vincula con la política. Claro, él cuando habla de la política dice los que están enfrente, o los periodistas, o los cucas, o lo que fuera. No habla del problema real del gobierno que muchos empiezan a identificar, que es el problema político interno. Miren lo que decía hoy Milei, vinculando inflación con gasto público. La teoría económica y la evidencia empírica dice que lo que tenemos que hacer es mantener el equilibrio fiscal, seguir apretando el equilibrio fiscal, seguir con la motosierra. La motosierra no se detiene. En la última reunión de gabinete di la orden expresa de que la motosierra no para. Vamos a seguir recontando el gasto público para poder seguir bajando los impuestos, porque los impuestos son un robo. Bueno, la histórica Campaña. presentación de Milei. Claro, pero acá promete algo que es, sigue la motosierra, en un contexto donde ya tenés ajuste, donde la inflación empieza a ser un problema también, repasando muchas de las mediciones de opinión pública, algunas que venimos analizando acá, volvió a escalar un poquito inflación, que venía atrás, venía corrida, volvió a ponerse arriba, además situación económica, sueldos. Pasa que estás teniendo inflación al alza con actividad económica a la baja. A la baja. Y vas a cortar más también. Y va a seguir recortando y empieza a expresarse ese recorte en problemas reales, como fue toda la semana pasada colectivo, un problema que sigue, como es a esta hora el PAMI. Hoy pagaron, pero sigue habiendo un atraso muy importante con los prestadores. Está el muchacho del que hablamos la semana pasada, Carlos Gurman, sentado arriba de la caja y con esta orden al mismo tiempo, de no seguir habilitando porque hay que seguir recortando. Majul, acá lo contamos el domingo, habló de 20% de recorte, finalmente era 2, Lo no desmintió. 20. Sí, en realidad, evidentemente, o Pidió alguien disculpas y explicó se las mal o aceptaron. entendió mal, pero sigue siendo recorte. En definitiva, el gobierno sigue en ese plan. Está el presupuesto universitario también. Va a haber una marcha, ya anticipó Jacobiti, en mayo, porque el tema universitario va a volver a ser central. Pero todo esto atravesado por la política. Y esto me parece no menor, atravesado por la política, porque el gobierno sigue pasando un muy mal momento de lo político. Lo decíamos y lo planteamos en los últimos días acá también. Es quizás, dentro de ese pésimo momento del gobierno, el mejor momento para tener un muy mal momento. ¿Por qué? Porque falta mucho, porque no es año electoral, porque tenés desde el Mundial en el medio. O sea, para atravesar el momento prácticamente caótico, si querés, solamente se puede comparar en cuanto a un mal momento del gobierno con aquel septiembre preelectoral, antes de que llegue el tío Scott Bessent con la guita, que parecía que todo se iba a la verga. Yo sigo considerando, si bien por momentos parece más asfixiante, ¿no? En virtud de en dónde te pares, creo que todavía no llega al nivel de crisis que se transmitía antes de Scott Bessent. De verdad, loco, fue una semana y pico, pero lo que circulaba con quien hablabas era por primera vez un se viene real, ¿viste? Sí, absolutamente. Es cierto también que era un problema al mismo tiempo, pero no digo una solución, pero sí eventualmente una excusa, que era la inminencia electoral, el kirchnerismo, que de hecho le termina funcionando eso como gran aglutinador. recurso. Claro, el kirchnerismo como lo que espanta, y acá el kirchnerismo hay una definición generalizada en que no está hoy competitivo más allá del Kicillof que empieza a crecer en las encuestas. Es definitivamente, sí, en cualquier comparación, el peor momento de Milei en encuestas. El peor momento de Milei en encuestas, mucho peor que aquel septiembre. Peor que en ese también, momento. Mucho peor. Llegó a ver encuestas, gente que está midiéndolo, que le da un nivel tan pero tan bajo de imagen positiva y sobre todo tan alto de negativa. Me contaba algún consultor rondando el 70% de la negativa de Milei, que no la publiqué porque obviamente el presidente va a salir a decirme cualquier cosa, no tengo ganas de exponerme a eso, etcétera, pero me está dando esto. Y todas, vuelvo a la pantalla, esto sigue de vuelta, lo prometí. Manu, dale. tengo una pregunta. Sí. Quiero reportar que la mosca está en mi micrófono. Sí. Es una hija de pila. Tengo una pregunta. Así como en su momento estaba la llegada y la inminencia de Scott Bessent, ¿hay algo que puede salvar ahora al gobierno en este momento que no es negro, pero empieza a ser un poco más gris?
Es que está bien, porque justamente si vos decís, este es un buen momento para tener un mal momento, básicamente porque nadie tiene medio que ningún recurso a mano para romper mucho las pelotas, como una elección o como lo que sea, tampoco queda tan claro cuántos más haces bajo la manga podés tener que te den aire. No, y aparte, Mucho truco no hay. Hay cartas que no se juegan dos veces, como aquella aparición de Scott Bessent, que además Estados Unidos está todo bien, banca a Milei, apoya a Milei, pero tampoco es que va a salir hoy justamente a priorizar entre los varios quilombos que ya repasábamos antes. Tiene la gestión Milei en esa situación y en ese panorama. Cito esta de Giacobbe, que está fresquita, salió ayer, algunos la habrán visto, pero Giacobbe es alguien que siempre le ha dado a Milei buenos niveles de imagen, siempre al peronismo malos niveles de imagen, por cierto. Otro fragmento de esta encuesta también lo que muestra es que ya la otra pregunta que hacía Giacobbe, Jorge Giacobbe en esta encuesta es ¿cuál fue el gobierno más corrupto de la historia? Y ya Milei está peleando con el de Cristina. El gobierno de Milei o el de Cristina, el de Milei ya está peleando como gobierno más corrupto de la historia en una encuesta de Giacobbe que sí siempre tiene, quizás uno puede analizar cierta tendencia gorila, entre comillas, o lo que quiera. Lo cierto es que estando a Milei un muy alto dato de negativa y siempre repasar la comparación. Fíjate lo que es un nuevo pico de Javier Milei. Mirá esta comparación. Esto es diciembre del año pasado, la misma encuesta. O sea, hace apenas 3 meses. De 55 de negativa, 46. 10 puntos subió en este trimestre. Casi lo mismo que la inflación, por cierto, pero 10 puntos de negativa en solamente un trimestre. Y como les decía... Buena. Como les decía... Te va a preguntar chicos, la mosca. amigos... Bueno, es un punto a tener en cuenta. Qué bueno esto que armaron. No armó nadie. Está la mosca acá sola, boludo. Estuvo bueno, boludo. Es un punto a tener en cuenta. Los niveles de imagen están en su momento y también la interna que nunca termina de solucionarse. Lo venimos hablando y mencionando. Hoy tuve, de hecho, también algunas repercusiones del tema que vos has instalado. Esta imposibilidad de expresarse de referentes y jóvenes del mundo digital, pero en definitiva de un sector del armado político. Sí. Que es básicamente la militancia original del proyecto libertario. Gracias, Manu, por... Es lógico que la mosca esté con vos, Rufo. Tiene sentido. Superfly. Tienes razón. Correcto. Se fue. Dije sí, se fue. Vino a cantar la canción del Mundial. Y se fue, perdón. Muy bien. Claro, muchachos. Salgamos. Ya se entendió la primera referencia. Estamos bien. Ahí está. Decía entonces, me perdí por dónde exactamente estaba. Esto que instaló repercusiones al respecto de la imposibilidad de hablar. Ahí está. Porque te empiezan, mientras tanto, por supuesto, algunos hacen un juego tuitero y salen y cruzan y dicen, no, mentira, nosotros decimos todo lo que queremos, somos gente libre y felices. Muchas cosas. Digo todo lo que se... Bueno, hay, por supuesto, otros que te empiezan a reconocer en el diálogo que uno tiene como obviamente, no periodista fuente. Che, efectivamente. Ahora... hacen otro análisis de por qué no dicen las cosas que pueden decir. Porque son muy valientes, quizás. Son tan valientes que no pueden. El planteo es, les gustaría probablemente criticar en las gestiones de la política Karina Milei, sí, pero plantea que están cuidando en algún sentido a su jefe político. Y por supuesto su jefe político, estos referentes digitales, sobre todo la Fuerza del Cielo, es Santiago Caputo, porque ya empiezan evidentemente a observar que si cualquiera de estas caras del mundo digital de La Libertad Avanza, en un canal de stream, en Twitter, donde fuera, criticara a Karina Milei, al armado o a lo que fuera, va a ser una excusa de justamente Karina Milei para llevarle a su hermano y decir, ves, están en contra, están tirando piedra, están colaborando con una situación caótica, hay que echar a Santiago. O sea, a ese nivel de sensible está la interna. El planteo es, no exponen a opiniones para cuidar a Santiago Caputo, porque así de al caer está Santiago Caputo también. Eso también te marca algo. Pasa que están... Bueno, eventualmente será una decisión de Santiago Caputo, pero están estirando lo inevitable. Cuando a vos ya te marcaron y quedaste de ese lado de la interna, lo único que te queda es administrar los tiempos para tratar de hacer tu jugada. Si es que tiene una jugada, si es que no claudicó ya sus pretensiones políticas o quizás simplemente no las tenga. Si él está dispuesto a dejar esa banda de pibes tirados y volver a un rol de asesor comunicacional, esos pibes deberán enfrentarse con la cruda realidad de que todo lo que aportaron a esto que ahora existe quiere prescindir de ellos.
Y eso es más viejo que, no sé, que las tablas en la política. No pasa nada. Solo que en general, cuando algunos lo cagan abiertamente, responden, porque justamente hay costos, ¿viste? Muchos otros que son más espectadores de esa interna, que por supuesto están alineados detrás de Karina, porque es lo que hay que hacer básicamente en el gobierno de Libertad Avanza, ya empiezan a plantear, mira, lo de Santiago va a terminar siendo inevitable, más tarde o más temprano, pero empiezan ya a reconocerlo. Porque ya lo decidieron. Porque ¿Está ya decidido? lo decidieron. En parte también identifican esta misma persona que a Santiago Caputo quizás hasta le estiró la vida a la propia situación de Adorni. Porque, por ejemplo, no pudo avanzar el carinismo en muchas otras áreas que les hubiese gustado en este tiempo, que después de Justicia o después de Máquinas de Justicia venían en la continuidad de esas piezas de dominó que empezaban a caer, que lo de Adorni frenó todo. Y al mismo tiempo, mientras Karina lo banca, ya empieza a ver... a Adorni, digo, empieza a ver todo tipo de planteos, nombres concretos para reemplazar a Adorni. Dicen, no va a ser ahora. De hecho, Adorni el 29 de abril va a ir al Congreso, a la Cámara de Diputados. Anticipan que va a ser una especie de show ahí. ¿Por qué show? Porque se está preparando. De hecho, otro problema de la gestión. Viejo Menem. No solamente Compren pochoclos. No solamente no hay O sea, voceros. está diciendo, vean todos lo que voy a hacer. Básicamente lo que va a hacer es ir a revolear carpetazos. Si Esteban Paulón le dice, vos y tu casa, y vos no tenés declarada tal cosa, y va a devolver. Un diputado del Frente Renovador va a contraatacar. Están preparando en detalle todas las respuestas que aparte no se va a entender nada. Tampoco sé cuánto va a servir. Celebrarán en redes sociales y habrá todo un operativo al respecto. Lo chicaneó aquel, a alguien del Frente Renovador le tiró tal cosa de Massa, a Máximo Kirchner tal otra cosa, y así va a funcionar un poco en ese barro. Es una especie de somos todos chorros, digamos. Básicamente, no me parece la mejor estrategia. Estoy tratando de interpretarlo. O sea, él llega y dice, todos acá somos chorros. Quien tire la primera piedra contra Adorni será... El laburo de Adorni preparando, que por cierto vos decías, no hay vocero, tampoco hay jefe de gabinete a esta hora, porque el jefe de gabinete está preocupado preparando su respuesta pública o la que va a ser su reaparición. Va a volver a ponerle la voz a algo después de esa conferencia fallida, que por cierto lo intentó hacer en la conferencia cuando le preguntaba algo John Eguier o algún otro, le decía, ¿y vos no dijiste tal cosa? Y sacaba tweets. O sea, en la misma, pero con diputados y con carpetazos de propiedades o de lo que fuera. Adorni está en esa. Por supuesto que empiezan a aparecer variantes, versiones de quién carajo puede reemplazar a Adorni, porque dicen en algún momento esto va a pasar. Si vos tenías en claro que Adorni te serviría como vocero, hoy ya no sirve más. Jefe de gabinete, por todas estas cosas, no está ejerciendo el hecho, está desdibujado de ese rol. Y lo tercero que tenía Adorni para aportar a Libertad Avanza, claramente, era ser el candidato ya puesto seguramente para la ciudad de Buenos Aires. En 2017, en ninguna de las tres pareciera estar ni ejerciendo la función, ni con proyección de hacerlo. ¿Y qué nombres tampoco hay? Pablo Quirno es un nombre que suena, el canciller. El canciller. El canciller. ¿Para qué? ¿Cuál de para jefe de gabinete. Para jefe de gabinete. Para jefe de gabinete es un nombre que suena, y ahí algunos sueñan con un enroque y que pase el hoy embajador en Estados Unidos, Alex Oxenford, a ser el canciller. Por cierto, Oxenford, que vive y reside en Estados Unidos, es el creador de OLX, por ejemplo, en su momento. Exactamente, de aquella plataforma. ¿De quién es el embajador hoy de Estados Unidos? Bueno, en realidad tiene un vínculo con Santiago Caputo, por supuesto, pero no se alinea tan fácilmente detrás de alguno de los dos espacios políticos. Eso es raro, ¿no es de Caputo? Si ellos atribuyen toda la gestión con la lógica en Estados Unidos. Vos puedes asociar rápidamente que Quirno era de Caputo, si querés, originalmente. Por ejemplo, por citar un caso, hoy está muy bien con Karina, tiene una muy buena relación con Karina, porque todos el mundo en el gobierno saben que si no tenés una buena relación con Karina, no va más la historia. Entonces eso se terminó desdibujando. Ya la interna quedó muy, muy desdibujada en ese sentido. El espacio de Santiago Caputo queda reducido, por supuesto, a aquellas personas con las que tiene confianza, por supuesto a esa organización entre tuitera y algo territorial muy chiquita de la Fuerza del Cielo, que tienen algún despliegue y no mucho más. Y si se expresa en justicia, que ahora nos metemos ahí, porque ahí, si querés, la última gran batalla, o lo que puede ser la batalla final de la interna, ya aferrados y agarrados a otros players de nivel. Lo decíamos, pasa a ser mucho menos taquillero, probablemente. Pero mañana se va a terminar de pudrir en el Consejo de la Magistratura. Yo sé que termino de decir magistratura y se les baja la pija inmediatamente a los que están del otro lado. No se bajó ningún pene, Manu. Pero quiero los penes arriba. Okay. Quiero todos sus penes en alto. Muy raro lo que estás pidiendo, boludo. No me enfoques porque voy a hacer una chanchada. Acompañémoslo un poco más. Un poco más. A ver, porque vamos a hablar. La gente preparó sus penes. Prepárense del Consejo de la Magistratura. ¿El estuche de los anteojos te sirve? Mañana se va a pudrir en el Consejo de la Magistratura, porque algo que pasó muy por debajo del radar en toda esta historia es que dos de los jueces, ¿se acuerdan que en algún momento había una interna
que era Lorenzetti contra Rosati, Sí. básicamente, y Rosenkrantz del lado de Rosati. Son 3 Sí. los jueces de la Corte los que quedan. Bueno, hoy parece que cambió un poco eso, con 2 grandes diferencias. Primero, en aquel momento que estaba esa interna de la Corte y que hablaba mucho de la interna de la Corte, eran 2 contra 1, pero un enemigo común, el kirchnerismo, que les Sí. hacía juicio político. Bueno, ahora lo que tiene enfrente es el gobierno, que está también separado con unos y con el otro. Y al mismo tiempo, Rosenkrantz, que formaba parte de esa interna del lado Rosati, cruzó de vereda, No. en parte, en algún sentido. Y de hecho, el que lo propone es Rosenkrantz, Lorenzetti se sube a eso. Básicamente hicieron una propuesta desde la Corte, sin el apoyo de Rosati, para cambiar la forma en la que se eligen los jueces. Parece algo rebuscado, algo menor, pero termina siendo central en lo que se está discutiendo a esta hora. Mañana eso se va a poner en consideración, lo van a rechazar mañana y ahí termina de estallar la interna, no solo por eso, sino porque como contrapropuesta, un sector, que por cierto el sector del gobierno carinista está del lado Rosati, para resumirlo, en este contexto, con Santiago Viola, representación de Karina ahí, con Gonzalo Roca, otro carinista que está puesto en el Consejo de la Magistratura. Hay mucha rosca y los Menem, por supuesto, de ese lado. Se armó claramente ese equipo. Santiago Caputo en esa interna se termina tratando de aferrar a lo que ofrece Lorenzetti. En definitiva, ya en su momento intentaron hacer un juego en tándem para poner al hijo en la Corte. No salió. Claro. El hijo, gran protagonista también de toda esta historia, básicamente porque... Hoy tiene todas las causas. Todas las causas. Como no hay juez en Comoropí, las vacantes, el problema de las vacantes justamente tiene que ver con eso. Casi todo le cae al hijo, o porque es el juez de ese juzgado, porque lo subroga en definitiva. Y así cayó Adorni, así cayó Andis, así cayó Banco Nación y los créditos del Banco Nación. Todo termina cayendo en el hijo. Básicamente se encarga también manejes judiciales de por medio para que a veces sea así también de esa manera. Lo cierto es que con ese juego acomodado, mañana se termina de pudrir en el Consejo de la Magistratura. Mientras tanto, en simultáneo, porque van pasando cosas todo el tiempo, Lorenzetti, que tuvo un vínculo con Milei en algún momento de la gestión, lo recuperó. Se juntó últimamente con Milei, lo está empezando a convencer o a plantear que es un problema concreto que la Corte tenga 3 jueces, que efectivamente lo es. Pero vieron que cuando asume Juan Bautista May, que es el ministro de Justicia, dice, lo de la Corte no vamos a mandar ahora, no es un tema para el corto plazo, lo resolveremos más adelante. Todo el resto de los pliegos, sí que hay mucha vacante a lo largo de todo el país, pero eso más adelante. Lo que empieza a plantear Lorenzetti a Milei como un problema que lo preocupó al presidente es, che, vos tenés 3 jueces y tenés todos proyectos de ley que venís mandando que van a terminar inevitablemente en la Corte Suprema. Ley de Graciales la semana pasada, reforma laboral hace un poco más de un mes. Todo eso va a parar a la Corte Suprema. Somos 3 y estamos con diferencia entre nosotros, por cierto. Con 3 jueces y fallo dividido, sí o sí tienen que llamar con jueces. Y eso es la moneda en el aire. Te pueden voltear la reforma laboral si tenés mal ojete y hay un juez que no le gusta o lo que fuera. Y Milei está tomando nota de eso. Por eso el conflicto se empezó ya de vuelta a jugar en lo judicial. Y al mismo tiempo que Juan Bautista Maíquez, cuando llega, todo el mundo te decía, él públicamente decía, yo tengo una función acá que es cambiar el Código Penal, tengo una función acá que es completar y mandar los pliegos de los jueces, toda esa historia, pero por lo bajo te decían, che, tenés otra función, Juan Bautista querido, que es empezar a solucionar las causas que tenemos. Que no de corrupción. vayamos en cana. Que no vayamos en cana. Que por cierto, los que conocen el mundo judicial te dicen, para eso tarde. No tarde porque van a ir en cana mañana. Tarde en el momento del gobierno para solucionar causas. Porque si decimos que estamos pasando un mal momento, que el año que viene hay elecciones, bueno, lo van a seguir utilizando quizás como herramienta de negociación, como está pasando. Para colmo, no tiene demasiado gente en la vida Juan Bautista Maíquez, porque cuando le pedían, en teoría, solucionar esas causas, eran 2, Andis y Libra. Adorni no era un problema judicial todavía. Claro. Encima se le suma Adorni, para colmo. Y hay un montón de versiones respecto a que hay algún juez que pide una cosa, otro que pide otra respecto a pliegos. Che, yo tengo un amigo que me gustaría ser de tal juzgado en Loma de Zamora quizás o en algún otro. Quizás aflojamos un poquito. Eso empieza a aparecer como moneda de cambio. Pero para colmo, novedad también, por cierto, Juan Bautista Maíquez dice que no. Algunos de esos pliegos en particular, algunos vinculados o que pediría, usemos el potencial, Porque ahí, el juez elijo. Porque ahí el tema con Maíquez es que eligieron uno de los bandos. Eligieron uno de los bandos. Cuando elegís uno de los bandos a dirimir un conflicto puertas adentro de otro armado, lo intensificás. Absolutamente. No puede hacer de árbitro, básicamente. Absolutamente, está completamente parado en uno de esos lugares que ahora se acomoda encima con la Corte Suprema.
Mientras tanto, causas siguen avanzando. El hijo está a tiro de firma de pedir 27 indagatorias más en el caso Andis, muchos de los que ya se le pidieron, pero hay un supuesto choreo, digamos, de 75.000 millones de pesos. En el medio, la causa Adorni no para de arrojar novedades y después también vuelve a exponerse en el gobierno la complicación para mantener y contener situaciones de crisis. Entre ayer y hoy salió una especie de operativo después de la declaración de dos prestamistas, que eran dos policías que le prestaron guita a Adorni, de decir, básicamente, está todo bien, está todo ordenado la hipoteca y dale para adelante y está justificado, acá hay un préstamo, hay interés y esto está todo solucionado, siendo que, insistimos, Adorni, primero, que no lo investigan por una hipoteca bien o mal hecha o por si la escribana es más o menos chanta. Lo investigan por enriquecimiento ilícito. Tiene hasta ahora que justificar unos 100.000 palos que no sabemos dónde salieron, entre lo que pagó, lo que pateó, lo que postergó, etcétera. Ese es un tema real, pero igual salieron con esa campaña. Uno dice, che, yo no creo que salgan con esa campaña. Decir, listo, no hay nada más, está solucionado. Si pasado mañana van a aparecer más cosas. Entonces ahí es donde uno... Pero pueden haber más cosas de Adorni todavía. Se va a confirmar en estas horas... No tuvo tanto tiempo tampoco. Que la declaración jurada fue... No, pero más cosas mínimas en esto que hemos definido aquí como el enriquecimiento ilícito más boludo de la historia, en la que... O sea, en este mismo proceso, decís vos, o sea... En el mismo calibre, no es que le va a aparecer una mansión en Seychelles a Adorni ni nada por el estilo, pero van a seguir apareciendo cosas que sumen en esa cuenta, que es lo que la justicia tiene para decir, che, no te cierra los números, así sea berreta todo, así sea una hipoteca, un dibujo, es de una escribana, es como de... no te cierran los números para alguien que es contador. El corrimiento de Adorni, de todo, el foco, que Milei diga, listo, ya está, Manuel, andate. ¿No morigeraría todas las crisis que tiene el gobierno? ¿No haría que esas encuestas que mostraba de Giacobbe todo baje la imagen negativa que tiene Milei o no? ¿O sigue siendo presente los otros quilombos que hay? Todos creen que sí, en el gobierno. ¿Y por qué no lo corren? Hay un planteo de Milei y de Karina Milei, de los Milei, diciéndoles, básicamente, yo no le voy a dar el gusto a los peronistas, a los cuca y al periodismo de rajar a Adorni. Una cuestión de orgullo. Y yo no conozco un peronista que no diga, por favor, que Adorni siga. Está disfrutando este momento de un gobierno entrampado entre la economía, lo judicial y Adorni. Igual ahí tenés el expuesto. dilema de la política de siempre, que es cedés o seguís manteniendo tu posición en función de eso. ¿Hasta dónde podés retroceder? La verdad que si tengo que remontarme al último precedente de esto, que fue Spert, le salió bien al gobierno. O sea, aguantaron, lo corrieron, ganaron las elecciones. Lo corrieron a tiempo, ganaron las elecciones, efectivamente salió bien, incluso Milei sosteniendo a espera hasta el último día. Por eso, digo, le salió bien el hecho de correrlo. O sea, no es que lo corrieron y le llenaron la cara de dedo, no podían rearmar la posición o qué sé yo, qué carajo. Quien se enoje con este último viaje al espacio, está acá esto. Último viaje al espacio. Hay algunos que se animan a decir, le pasó esto a Adorni. Corre la silla un poco. Acá estoy. Le pasó esto a Adorni no hace mucho. La semana pasada en la Cámara de Diputados. 124 votos para buscar la interpelación de Adorni. Lo pide el peronismo, interpelar a Adorni, algo que no tenía mucho sentido. Primero porque Adorni va a tener que ir, lo decíamos, en un rato al Congreso a exponer como jefe de gabinete, le corresponde. Y además cuando hacen este pedido en realidad estaban 3/4 partes de las bancas. O sea que no iban a llegar bajo ningún aspecto. Pero algunos dicen, era una medida de aceite con el medidor como el que tenía Rama, una medida de aceite para saber qué tan cerca o qué tan lejos están del 129, el número mágico, porque... La posibilidad que existe para el jefe de gabinete y solo para el jefe de gabinete es una moción de censura. Es decir, vos estás a tiro de una mayoría en la Cámara que te rajen al jefe de gabinete. ¿Al jefe de gabinete se puede rajar con cámara? Se lo puede rajar, es el único con la moción de censura no utilizada desde la instalación de la figura del jefe de gabinete, pero es una posibilidad que existe. Algunos dicen, che, esto era una medida de aceite para eso. ¿Cuántos nos faltaban, no? Exactamente. Ahora, en el peronismo también hay quienes dicen, che, una cosa es interpelarlo. Si vos le rajás al jefe de gabinete, le regalás una posibilidad de victimización al presidente. Claro. Che, si el presidente... Cuca. Políticamente suena medio estúpido, la verdad. O sea, si uno fuese oposición. Si uno fuese oposición. Pero si uno es oficialismo, identifica que Adorni lo está dañando al gobierno, que ese daño ya está hecho y Adorni lo está dañando al gobierno. Y encima puede terminar capitalizando una situación en la que la oposición raje a Adorni, una posición con liderazgos aparte disímiles, digamos. No está muy claro, no es que tenés que ir a negociar con Cristina con tal o con el cual. oficialismo, como oficialista deberías juntar los votos para rajarlo, es raro. O sea, y que lo hagan en tu contra. ¿Juntás 129 que simulen no estar alineados con vos? Es, por supuesto que es un juego subterráneo, que podría ser un juego subterráneo,
de plantearlo. Está, por supuesto, el que no tiene toda esa lectura política y primero que tiene una evidencia partidaria, che, mi bloque hace esto, el peronismo no tiene mucho margen para no votar en contra de rajar a Dorni, básicamente. Tiene todo el margen que quiera. No, Te no. parás, agarrás y decís que el oficialismo resuelve su problema, no se lo vamos a resolver en el Congreso. O sea, voto en contra, mantenelo y fíjate qué quiere hacer. Tiene ese margen en la medida que no se ponga efectivamente sobre la mesa real esa discusión, digamos, si esta discusión subterránea se viene dando. Yo solamente planteo que a este nivel ha llegado el desgaste que genera para adentro a Dorni, la necesidad Dice que están evaluando de qué manera se lo sacan de encima. Y hay algunos planteando eso. Vos preguntabas antes, Ernesto, nombres. Sí. Aparece el de Pablo Quirno. Sí, me sigo en Twitter. Aparece el de Juan Pablo Quirno. Sí, porque es de River, es hincha de River, igual que Caputo, es cierto. Me hincha de puede River. seguir también por mis opiniones políticas. Aparece el de Sturzenegger, que sería otro problemón con Luis Caputo. Ahí, si Sturzenegger es jefe de gabinete, yo no sé si llega al Mundial, como anticipamos puede pasar acá. Yo ya te digo que no. Porque eso es tensísimo. Y no mucho más. Santilli descartado parece, él no quiere, pero además lo que empieza a aparecer con algunos con los que aparentemente habló Karina es, si hay otro jefe de gabinete va a ser purísimo, y ahí empieza algún nombre de Menem dando vueltas. También nadie quiere ir porque es una silla eléctrica en el marco de una interna. Uno y que aparte, empieza con... Momento complicado. y aparte es tengo un nombre, cargo no. decorativo, siendo que la que efectivamente manda es ni más ni menos que Karina Milei. Sí. Fuerte el aplauso para la hora quilmeña en esta finalización de Martes de Mamartes.